no quiera ser incubadora, dirán, no sirven estas mujeres de ahora. Mujer, semilla, fruto, flor, camino, pensar es altamente femenino. Hola amigas de Señal 3, nos encontramos nuevamente en tu programa Derecho al Revés, una conversación de mujeres. Antes de comenzar les quiero recordar que por favor nos manden correo, que se metan a nuestro blog. Recuerden, el correo electrónico es programaderechoalrevés@gmail.com y nuestro blog es programaderechoalrevés.blogspot.com para que nosotros podamos recibir de ustedes comentarios, opiniones, ideas y que podamos hacer este programa mucho más interactivo, ¿ya? Hoy tenemos un temón para poder conversar. Vamos a hablar con mujeres mapuche. Queremos hablar del rol de ellas, del desarrollo que ha significado la lucha, la vida cotidiana de las mujeres mapuche, y por eso quiero invitarlos a que conozcan a nuestras invitadas, que les pido que se vayan presentando solas. Cualquiera de las dos puede conversar. Mi nombre es Maribel Mora Curriao, soy poeta mapuche y me dedico actualmente a estudiar un doctorado en estudios americanos en la Universidad de Santiago de Chile. Y por otro lado tenemos a Natividad Yanquileo por acá, vocera de los presos políticos mapuche. Eso es mi labor principalmente. estudiante. Estudiante además, estudiante de Derecho de quinto año en la Universidad Bolivariana. Yo les quiero contar que la idea que nosotros tenemos para este programa es que podamos como indagar un poquito en lo que es la experiencia de estar en el mundo, entre comillas, no sé cómo plantearlo, porque de verdad yo creo que para ustedes el tema de la etnia es una cosa bien especial, pero ustedes se están desarrollando en el mundo chileno, no sé cómo explicarlo, desde su perspectiva de mapuche. Por un lado tenemos aquí tú como poeta rescatando digamos, la lengua, las historias, las costumbres, y por otro lado tú de pie ahí frente a la lucha. Entonces quiero que más o menos conversemos qué significa ser mapuche en el ámbito que ustedes se desarrollan y qué importancia tiene el hecho de que ustedes vengan de esa etnia en lo que ustedes están haciendo ahora. A ver, yo creo que la cuestión de la identidad mapuche en mi caso, y creo que en muchos casos, viene de un reforzamiento que hacen los abuelos. Creo que hay una cuestión fundamental en nuestra formación, y es que se nos recuerda siempre que somos mapuche. Yo recuerdo a mi abuelo Manuel Curriao, él siempre me decía: hija, usted haga lo que haga, siempre recuerde que somos mapuche. Y creo que esa es una cuestión fundamental que también uno se la transmite a los hijos. Y claro, cuando te toca situarte en la cultura occidental o chilena y tienes que ir a la escuela y tienes que educarte porque sabes que es en definitiva la única forma de salir de la situación de pobreza en que hemos vivido muchos mapuches, creo que uno trata de hacerlo primero lo mejor posible. Y después, cuando ya has avanzado un buen trecho, tienes la posibilidad de hacerlo desde donde uno proviene, desde la identidad mapuche misma. Y creo que en ese sentido, cuando yo estaba en la Universidad de la Frontera, en Temuco, en la década del 90, empecé a trabajar todo lo que era la cuestión de la poesía mapuche, que en ese momento venía surgiendo con mucha fuerza, en un movimiento del que yo formaba parte también en ese momento. Pero había una cuestión importante que hacer, y era relevar estas producciones, relevarlas de algún modo, y relevarlas implicaba ponerlas en la academia, poner el tema. Y así es que yo, como muchos otros compañeros mapuche, hicimos nuestras tesis en esta temática. Y bueno, de ahí avanzar a distintas áreas como la educación. Yo hice clase durante 10 años, después postulé una beca para estudiar un magíster, me vine a Santiago, ahí preparé otra tesis en poesía huilliche específicamente, y ahora en el doctorado estoy haciendo mi tesis sobre poesía mapuche en el siglo XX, que tiene que ver con las primeras recopilaciones de UL que se hicieron a fines del siglo XIX hasta la poesía que se está produciendo actualmente. Y el ser mujer,
porque tú me hablas de compañeros, es decir, no eres la única que está tratando de rescatar esa identidad que tú me mencionas. Pero el hecho de ser mujer, ¿te ha beneficiado? ¿Te ha sido perjudicial? ¿Da lo mismo? ¿Cómo sientes tú que en tu género, con tu identidad, ha afectado o influido en tu trabajo? Yo creo que en relación con los mapuches mismos no ha habido mayor problema, porque si empiezo a recordar desde los primeros eventos que se hacían de poesía mapuche, siempre habíamos hombres y mujeres. Pero si pienso en la recepción desde la cultura occidental o desde los chilenos más específicamente, ¿quiénes han sido relevados o a quiénes se le ha dado más importancia? A los poetas hombres. O sea, si tú preguntas quiénes son los poetas mapuches, son Elikura Chihuaylab, Leonel Yelab, Jaime Buenún, David Ñiñid, y puedo seguir una lista, digamos, de poetas hombres, una larga lista de poetas hombres, que son permanentemente invitados, que son publicados por editoriales importantes, que ganan premios. Pero si, en el lado de las mujeres, digamos, además de Graciela Guinao, que es como la más conocida, las demás van quedando muy, muy abajo. Pero insisto que eso tiene más bien que ver con una recepción desde el lado de la chilenidad, más que desde el mundo mapuche, porque en el mundo mapuche mismo uno conoce quiénes son los poetas, nos conocemos, nos vemos permanentemente en estos eventos que se organizan. Entonces creo que sí, que si se piensa un poco en esto de la discriminación de género hacia la mujer, creo que viene más bien del lado de la chilenidad. Que del lado de sí. los mapuches. Y en el caso tuyo, tu vida, tú eres muy jovencita, ¿cuántos años tienes? 26. 26 años. No tan jovencita. No, Sí. 26. Una niña. Una lola. Sí, una lola. Bueno, el estar en lo que estoy haciendo pasa básicamente porque bueno, uno vive dentro, bueno, tiene diferentes experiencias de vida. El caso mío fue muy distinto. Yo quizás no tuve los abuelos que me enseñaron esto, pero sí tuve a mis padres, quienes siempre me enseñaron a ser orgullosa de quién era y que era mapuche, y por lo tanto me tenía que sentir orgullosa de eso. Y también porque tomar quizás este tema, que es un tema mucho más confrontacional, es porque, bueno, en la comunidad donde yo vivo y en las comunidades alrededor, que es el sector del Yuyeu, es una de las zonas donde permanentemente ha habido peleas. Entonces siempre yo viví dentro de allanamiento, militarización y todo ese tipo de situaciones que me fueron formando de alguna forma y diciendo, o sea, oiga, algo está pasando aquí, hay una injusticia tremenda, se nos está pasando a llevar como a ellos se les da la gana, y eso hace reaccionar de la forma en la cual lo estamos haciendo. Quizás yo podría haber sido peor con todo lo que tuve que vivir, quizás tener mucho resentimiento, pero afortunadamente he aprendido a convivir y he aprendido a diferenciar ciertas cosas a medida que han ido pasando. Tú estás estudiando Derecho. Sí. ¿Por qué decidiste esa carrera y no otra? Bueno, fue precisamente por eso, por todas las injusticias que habían, por todos los abusos que yo veía dentro de la comunidad y básicamente por eso. Y lo otro, que igual uno al llegar a la universidad se va dando cuenta que el sistema está tan bien estructurado que siempre te va a limitar, a pesar de que diga derecho, pero o sea, más que derechos son obligaciones que uno tiene que cumplir. Y dime, tú eres la vocera de los presos, de presos que están en huelga de hambre. ¿Por qué tú? Yo sé que tú tienes un hermano ahí, digamos, está tu familia, tu cercano, lo que tú comentas, tu comunidad en el fondo está involucrada, pero ¿por qué crees que tú, mujer, y no otra persona, tomó ese rol tan activo? No lo sé todavía. Mira, lo que pasa es que este proceso ha sido muy rápido. Bueno, a pesar de que está mi hermano ahí, también hay otras personas las cuales tienen mucha inferencia en poder definir quién va a ser. No tengo muy claro todavía el por qué yo. Ellos me llamaron y yo simplemente acepté, lo que yo no pensé que iba a ser un trabajo quizá, o que iba a ser tan mediático, más bien dicho. Yo siempre había estado vinculado a ellos y trabajando, pero de manera más bien lejana, digamos, que no se viera tanto lo que yo hacía. Entonces me llamaron y yo simplemente le dije que sí y lo asumí, y que aparte de la gente que yo represento era muy difícil, o sea, yo creía que era muy difícil poder defenderlos a ellos. O sea, cuando te hablan a ti que estás defendiendo a terroristas, porque esa es la imagen que se ha formado,
En el caso de Héctor Yaitul hay mucha gente que retrocede cuando le hablan o cuando le hablaban de él anteriormente. Y entonces también era complicado de que alguien pues, quisiera ser su vocera. Y yo dije, yo viendo toda la injusticia que estaba pasando, yo no me puedo quedar callada frente a esta situación y hacerme cómplice de esa situación. Entonces yo dije, ya, yo lo hago y listo. Pero fue muy rápido. ¿Y la comunidad cómo tomó esta decisión? ¿Tú qué sientes? Lo que pasa es que igual, bueno, ellos pertenecen a una organización y no solamente ellos, que es la coordinadora de Comayeco, y dentro de eso hay varias comunidades. Quizás no comunidades completas, siempre van a haber hay gente que no va a estar de acuerdo. Pero más que en la comunidad, fueron ellos los que me eligieron. O sea, ahora lo que viene en la comunidad no lo sé. Afortunadamente, al parecer, ha sido muy buena mi llegada con ellos y ahí estamos trabajando, pero el trabajo más directo es con los presos, con los mismos presos más que con las comunidades. Igual ustedes tienen una vivencia de comunidad muy fuerte. Lo que siempre se habla es que las familias son muy unidas y se establecen como clanes y todo eso. ¿Qué creen ustedes que en este momento está pasando con los mapuches, sí, honestamente? ¿Están unidos? ¿Están trabajando? ¿Están pensando todos en lo mismo? Porque de las diferentes áreas están todos tratando de rescatar su identidad, están tratando de poner en la palestra que efectivamente ellos tienen costumbres que no pueden ser pasadas a llevar. ¿Cómo creen ustedes que están los mapuches en este momento? Yo creo que la cuestión de la unidad pensada así como la enseñan desde la occidentalidad no funciona del mismo modo entre los mapuches. Los mapuches no son un grupo de personas que reaccione como una masa frente a determinados temas. Creo que en realidad hay bastante diversidad al interior. Y si pienso en este momento, hay mapuches que viven en la ciudad, mapuches que viven en la comunidad, mapuches en tránsito que van y vienen, digamos. Hay una serie de realidades que obviamente los obliga a pensar de una manera distinta todas las situaciones a las que nos vemos enfrentadas. Pero creo que frente a situaciones tan complicadas como la de los presos políticos mapuche y la de las recuperaciones de tierra, se reacciona un poco más en bloque porque son situaciones que afectan a la mayoría de los mapuches. Si empezamos a revisar nosotros como mapuches la historia hacia atrás de la familia, lo más probable es que encontremos que a nuestra familia que vivía en este lugar la sacaron para ponerla en este otro lugar de su propio territorio a una reducción, o que a otra parte de la familia la llevaron a otro lugar, o que hay muertos, hay desaparecidos hacia atrás en toda la historia, que no tienen que ver con la dictadura militar, que tienen que ver con toda la larga historia de opresión y de injusticia hacia el pueblo mapuche, y no solamente a través del Estado, sino también de los mismos particulares que se fueron adueñando de las tierras, que fueron corriendo cerco, que fueron desalojando a gente, utilizando el poder judicial, utilizando todo lo que encontraban, digamos, para apoderarse de las tierras, en definitiva. Entonces creo que estas situaciones de injusticia hacen reaccionar un poco más en bloque, pero es un pueblo diverso. Me imagino que como todos los pueblos, no todos los chilenos piensan igual, ni los argentinos. ¿Y qué opinas tú de eso y del rol de la mujer que está en toda esta historia de...? Yo creo que realmente se trata como de idealizar el tema mapuche y existe efectivamente diversidad dentro de nosotros, pero si hay en algo que nos unimos precisamente en lo que dice la Ramírez, que efectivamente con el tema de los territorios, el tema de los presos, un tema muy sensible en los cuales todos estamos en contra de estas situaciones. Y a pesar de que de repente es muy fácil desunirnos, nos unimos también de una manera muy fácil y todos vamos hacia el mismo camino. Yo veo en estos días muchas movilizaciones y de mucha gente mapuche que no pasaba anteriormente. Ahora con el rol de la mujer, bueno, es lo que vamos quedando, porque o sea, la mayoría digamos entre comillas, de los hombres que podrían liderar este tema están hoy día, algunos en clandestinidad, otros están presos, entonces al final nos vemos la obligación de seguir con este tema en las mujeres, y los hombres están haciendo su trabajo desde donde estén, desde las cárceles, desde la clandestinidad,
desde detrás de nosotros, igual están ellos siempre ahí. Es como, no es un tema como se ve quizá el chileno, donde es un poco machista, acá es un poco... Es más igualitario. Es más igualitario quizá. Ni siquiera pensamos en eso en realidad, sino como que... Es como que en el fondo se hace lo que se tiene que hacer, claro, y quien se lo hace haga. lo que se tiene que hacer y quien tiene que asumir un papel lo asume. Ahora, con el tema de tú recién mencionaste los mapuches que viven en la ciudad. Siempre ha sido un tema, han tenido como... Siempre se ha reclamado mucho el tema de la discriminación hacia esa gente. ¿Cómo ven ustedes, por ejemplo, la vida de una mujer mapuche de ciudad? Con todo lo que eso significa, con las costumbres de ciudad y todo lo demás. Bueno, hay harta mujeres mapuches en la ciudad. Yo creo que quien emigró como con más rapidez fueron las mujeres, porque eran las que tenían la posibilidad de trabajar, de empleada doméstica. Entonces se venían las chicas del campo, digamos, en la ciudad a trabajar de empleada, y la mayor parte de veces se quedaba toda la vida en la casa o hacía su familia, sobre todo acá en Santiago. O sea, esa es una historia bastante común. Creo que se pierde harto, o sea, es difícil mantener una cultura que está arraigada en el campo, que tiene su fundamento ahí en la ciudad, pero no es imposible. Y creo que eso es un poco lo que se reivindica desde la ciudad. Nosotros somos mapuches de ciudad, se dice, y desde aquí vamos a construir nuestra propia identidad. Porque la opción del regreso no es una opción posible para mucha gente. Imagínate si los mapuches, todos los que viven en la ciudad, decidieran volver a sus antiguos territorios. El problema para el Estado de Chile sería mucho mayor. Es una enorme cantidad de gente que está afuera, y que si decidiera volver se generaría un problema mayor que el que hay ahora por tierra, digamos. No, como digo, no es una opción, pero tampoco es una opción para todos, porque la mayoría tiene su vida hecha en las ciudades, gira en torno a las ciudades, y como digo, creo que lo importante de los movimientos de estas últimas décadas es que gran parte de ese movimiento que se genera a fines de los 80 está hecho por gente de las ciudades, gente que había tenido que salir a la ciudad porque no tenía otra opción o porque había salido a estudiar o a trabajar, y empieza a movilizarse en torno a la necesidad de recuperar los elementos propios. Recuperación fue una palabra súper importante en la década de los 90, no solo por la tierra, sino que recuperación de las costumbres, las tradiciones. Se volvió a realizar el Huichipantu, por ejemplo, en esa fecha, y hubo harta gente que desde la ciudad lo hacía, que generó este movimiento. Entonces a mí me parece que han sido actores fundamentales en todo este proceso. ¿Te acuerdas? Igual tú estás como tratando de Sí, involucrarte. es difícil la vida cuando uno está acostumbrado a la libertad, especialmente a la libertad y lo que se vive dentro de la ciudad, todo el ruido, a la tranquilidad. Lo otro que también a veces se hace necesario de que uno vaya a la ciudad por un tema de poder quizás avanzar en la educación, y mucha de la gente que hoy día está liderando precisamente estos movimientos de recuperación de tierra, especialmente, tiene que ver también con que desde la ciudad se han dado cuenta de que es necesario recuperar estos espacios territoriales, porque eso significa recuperarse como pueblo, y también porque han ido informándose, han ido analizando estos temas en profundidad, cosas que en el campo es muy difícil porque no se tiene el acceso a la información que se tiene en la ciudad, y si uno no tiene ese acceso a la información difícilmente pueda construir algo positivo o construir algo que uno quiera. O que vaya en el fondo en contra de la persona que efectivamente tiene la información, como para poder oprimir, contrarrestar, reprimir y todo. claro. Entonces es necesario tener la información, y a veces es necesario ir a la ciudad a buscarla para volver con más herramientas en las comunidades. ¿Eso es lo que buscas tú en tu estudio? Buscar más herramientas, para tener más argumentos. Amigos de Señal Restrepo, vamos a hacer un corte y ya volvemos con más de tu programa de Derecho al Revés.
nuevamente con nuestras súper invitadas del día de hoy y queríamos profundizar en algunos temitas que quedaron pendientes, pero lo primero que vamos a hacer es que vamos a escuchar a nuestra amiga Maribel porque nos va a leer una de sus poesías para que ustedes también puedan conocer de su trabajo. Voy a leer un poema que se llama Malos Sueños, que está dedicado a mi abuelo Manuel Curriao. Como quilas florecidas sobre nidos nocturnos, pasan los sueños que formaron mi costado, amargos vaticinios en la memoria de la noche. Triste fue el sueño de mi abuelo, soledad de nieve en las quebradas y en los huesos. Triste el sueño de mi madre, oscura torcaza aleteando contra el viento. Pero más triste aún el sueño de mis hijos, de los hijos de mis hijos en territorio de nadie. Mañana poblarán la tierra las grandes sierpes de antaño, tren, tren, cai, cai, y rugirá el cielo sobre nuestras cabezas. Y luego habrá brotes de cerezo, entonces luna nueva, nuevos sueños habrá, mariposas en el horizonte. Por ahora nada somos, ni siquiera paja en el ojo de Dios que nos olvida. Tú recién dijiste que era bastante, más bien triste. ¿Por qué elegiste ese poema? Porque creo que tiene que ver un poco con el dolor del desarraigo, de haber tenido que salir. Yo creo que aprendí un poco de esa tristeza o melancolía o nostalgia de un territorio que nunca conocí, porque es un territorio del que tuvo que salir mi abuelo. Mi abuelo es pehuenche del Alto Biobío, él vivía en la zona de Ralco y salió muy temprano de ahí por una serie de tragedias familiares que finalmente lo obligaron a salir con su madre cuando era muy joven, con un patrón de fundo que lo llevó hacia otro lugar. Y desde ahí anduvo, digamos, de pueblo en pueblo hasta que se asentó en uno de los pueblos de la 9ª región. Conoció a mi abuela, se casaron y bueno, de ahí la descendencia. Y yo aprendí de toda esta historia, porque entre los mapuches uno tiene que aprender toda la memoria familiar. Y los padres o los abuelos nos cuentan, digamos, quiénes fueron nuestros abuelos, nuestros tatarabuelos. Y él me hablaba mucho de este lugar de donde él venía, que es un lugar que ahora está modificado por las represas que construyeron ahí. O sea, es un lugar que yo definitivamente no conocí, así como él me lo contaba. Entonces es un lugar imposible esto del lugar que él me habla. Y creo que esa tristeza un poco está en estos textos. Es como de no poder conocer tus orígenes. Claro, es el corte obligado, digamos, por una cuestión de historias. Tú estás estudiando un doctorado en estudios americanos. Sí. Ya. ¿A qué va dirigido principalmente eso? A ver, ese es un doctorado de la Universidad de Santiago y el Instituto de Estudios Avanzados, que en realidad es bastante amplio, tiene distintas áreas, uno toma menciones, yo tomé la mención de pensamiento y cultura. ¿De qué se trata? Se trata un poco de enfocarlo a estudios o investigaciones que tengan que ver con cualquier área de Latinoamérica. Pero el estudio que uno haga tiene que estar enfocado a más de un país, porque se trata de que comprendamos, digamos, cómo se funciona dentro de este continente. En mi caso eso fue bastante productivo, porque como yo estudiaba poesía mapuche, al entrar a este doctorado pude estudiar poesía mapuche en Chile y Argentina, lo que me hace también no solo abordar el tema de la poesía misma, sino que también la cuestión nacional mapuche, que la nación mapuche trasciende, digamos, estos límites demarcados por el Estado de Chile y por el Estado de Argentina. Entonces voy a hacer este trabajo que se supone que es comparado porque abarco dos países, pero al mismo tiempo reúno, digamos, a este país mapuche que está dividido por esta otra concepción. ¿Y qué has investigado, qué has descubierto de los mapuches argentinos? ¿Tienen similitudes? ¿En qué están ellos? Hay un movimiento mapuche bastante fuerte al otro lado de la cordillera y creo que desde acá no se ve tanto, salvo para la gente que está efectivamente en las organizaciones, que sí sabe que existe este movimiento allá, que sí sabe de quiénes son las personas y todo. Y hay un movimiento en términos poéticos que es quizás
tiene menos representantes que acá. Si acá yo te puedo hablar de alrededor de, no sé, 100 sujetos mapuche escribiendo poesía que se reconocen poetas, en Argentina eso es mucho menor en este momento. Y mujeres mucho menos también. Claro, y los conocidos, pero sabes que las mujeres son más conocidas ya como poetas. Está Liliana Calao, Viviana Aguilera, el Niño Cucheo, está que escribe poesía y canta, Beatriz Chimalén, Luisa Calpumín, ella, y que ha estado en películas también. Entonces hay como una presencia femenina quizás más notoria que la masculina en Argentina. ¿Será por el tema de la discriminación que tú mencionabas que tiene el mundo occidental hacia No sé bien cómo funciona allá, eso es lo que estoy tratando de estudiar, cómo se ha dado en las organizaciones este proceso. ¿Por qué en el caso de allá, digamos, se visibilizan más las mujeres? Claro. Ya, y por otro lado está el tema de la identidad y de poder volver a las raíces desde la lucha. Los mapuches han utilizado siempre como herramienta de escucha el tema de las huelgas de hambre, que es una decisión bastante drástica y bien fuerte para cualquier persona que tome esa decisión de realizarla. ¿Por qué crees tú que han tenido que llegar a eso? ¿Qué ves tú en las huelgas? ¿Qué evaluación sacan de hacerla y de tener que hacerla en el fondo? Sí, lamentablemente se tiene que recurrir a este tipo de medidas tan extremas y tan difíciles. Ahora, antes de todo eso, antes de que llegara una huelga, se agotan todas las instancias necesarias, digamos. O sea, es como la última herramienta que hay. Desgraciadamente es la única herramienta que se podía escuchar tanto a nivel nacional como a nivel internacional, es a través de las huelgas. Digamos que se dé más fuerte, porque igual se ha conocido el tema quizás hacia otros lados o digamos llevando desde otras perspectivas, no solamente la huelga, sino de otras personas que llegan con esta información. Pero la huelga ha hecho que sea mediática y eso hace de que mucha gente se empieza a preguntar el porqué de las huelgas y empieza a entender el trasfondo de la situación. Ahora sí se han logrado cosas importantes, especialmente con la huelga, con la última huelga del 2010, que fue una huelga de muchas personas y fue por un buen tiempo, más de 80 días. Eso hizo quizás no solamente cambiar el pensamiento de la sociedad chilena y empezarse a preguntar el porqué de esta huelga, sino también pasa por preguntarnos nosotros mismos como mapuche. Y mucha gente mapuche que antes fue discriminada y que poco menos se andaba escondiendo de ser mapuche, hoy día sale con mucho orgullo diciendo que es mapuche. Entonces, en ese sentido, ha sido positivo, a pesar de volver a insistir con el tema de que se tiene que arriesgar la vida para poder dar a conocer un problema. Ahora cuando se dice alguno, pero una huelga, o sea, si se quieren morir, que se mueran, o sea, acá va mucho más allá de la huelga misma, o sea, de poner en riesgo la vida, sino va por tratar de defender, no solamente tratar de defenderse esa persona que está llevando la huelga a cabo por distintos problemas, sino también es porque está mostrando un problema que hay con nuestro pueblo. No pasa por el interés individual el ir a una huelga, sino pasa por un interés colectivo, el demostrar que acá está pasando algo, que hay injusticia y que esa injusticia hay que darla a conocer. ¿Y qué crees tú que debería pasar como para que pudiesen tener otra herramienta? Porque yo sé que ustedes, como tú dices, en la última instancia se tratan todas las alternativas posibles se dan y cuando ninguna puerta se abre, se opta por esto de la huelga. ¿Qué crees tú que falta al Estado, a los particulares que están involucrados, para que se pueda llegar a acuerdos, se termine esto? Falta que yo creo que es tan simple como que dejen de tener interés en la plata, porque detrás de todo este tema hay grandes intereses económicos dentro de las comunidades.
y no solamente, digamos, de las grandes empresas como son las forestales, las mineras y la hidroeléctrica. Muchos de los políticos también tienen sus inversiones metidas por ahí. Entonces es muy difícil cuando, o sea, hay intereses de por medio. Intereses económicos grandes además, o sea, que no, cuando de repente se trata de ver así como que no, es que están peleando contra la persona que no es mapuche, que es pobre, esa cuestión es mentira. Lo que acá se trata de hacer es un tema que se luche en contra de las grandes empresas forestales especialmente, y en otras con las mineras, con las hidroeléctricas. Entonces de repente que el chileno común y corriente no se ofenda por este tipo de situaciones, porque quizás nuestra lucha no es muy distinta a la que ellos están llevando, porque también son pueblos oprimidos tal como somos nosotros. ¿Tú crees que la aplicación de la ley antiterrorista tiene que ver con una forma de proteger a esos grandes intereses económicos? Sí, claramente. Claramente la utilización de la ley antiterrorista y una ley atroz que fue creada en dictadura para perseguir a quienes pensaban distinto, digamos, al gobierno en ese entonces, hoy día se sigue aplicando y se sigue aplicando de una manera desmedida. También eso es para provocar miedo a las personas que a futuro quieran movilizarse, porque una condena de 25 a 20 años bajo esta ley, nadie va a querer enfrentarse a esa situación. Afortunadamente nuestra gente lo ha mirado desde otro punto de vista y se ha movilizado más de lo que ellos creían. Creían que quizás era una forma de minimizarnos y dejarnos ahí callados, y tuvieron un efecto contrario. Porque hoy día fomentaron mucho más la lucha, y mucha gente se está preguntando el porqué de este tipo de movilización. Interesante. Ahora, ¿ustedes cómo ven los niños el futuro? Ustedes están súper como comprometidas con la causa, pero recuerden que todos envejecemos, en algún momento dejamos de luchar, y son los niños, los que en este momento son niños o los que van a nacer, los que deberían continuar en la causa. ¿Cómo ves tú que a los niños mapuches de ahora los ves comprometidos en el futuro? Sí, yo creo que sí. Yo creo que hay hubo por lo menos 2 generaciones para las que fue muy difícil ser mapuche, decir soy mapuche, porque bastaba que dijeras tu apellido, que sonaba un poco extraño en español, digamos, y era producto de burla, y de ahí hacia la discriminación de los profesores, el maltrato, que eso fue algo que lo tuvieron que vivir nuestros padres, que lo tuvimos que vivir muchos de nosotros en la escuela, en los liceos. Creo que para la gente que niega que es mapuche, a mí la verdad es que más que condenarla me da pena, porque quiere decir que esa persona sufrió mucho. Basta con ver en esta sociedad chilena, si tú le dices a alguien, oye, tú tienes rasgos mapuche, y míralo cómo va a reaccionar. O sea, yo creo que ese es un ejercicio interesante, porque si le dices a alguien, oye, tú eres mapuche, se lo preguntas, lo más probable es que se incomode. Va a tratar de evitar claro, la respuesta. Se incomoda porque todavía ser mapuche es algo extraño, algo no aceptado totalmente. ¿Y tú crees que los niños están cambiando esa? Yo creo que sí. Creo que hay muchos niños. Yo cuando he ido a estas marchas andan las mamás con sus niños, que muchos lo criticarán, pero eso a los niños les da una seguridad en lo que ellos son. Para mí es súper importante, es valioso, es significativo. Ellos saben que son parte de un pueblo que está luchando por sus derechos, que está luchando por la justicia, un pueblo que en definitiva, a pesar del sometimiento jurídico, territorial y lo que sea, digamos, esta imposición del Estado, a pesar de eso sigue manteniendo su identidad, y creo que eso es súper potente. ¿Y tú cómo lo ves desde allá? Yo lo veo muy bien. Yo creo que las generaciones que se vienen va a ser mucho más potente que nosotros, porque si nuestros padres fueron discriminados y de alguna manera callaron frente a ciertas situaciones, esta generación ya no está callando, y eso mismo está permitiendo que los niños que uno tiene alrededor vayan teniendo otra visión de la vida mapuche. Y mucha gente, primero pasa que porque mucha gente se siente orgullosa, y uno le dice al niño, por ejemplo, el mismo tema del idioma. Ahora, no sé, yo veo a mi hermana y le están enseñando a mi sobrino, cosas que a nosotros no nos pasó.
Entonces eso es positivo, que ya se empiezan a sentir orgullosas. Mi sobrina se viste, anda con su vestimenta y muy orgullosa ella de ser quien es, cosa que antes 9 años. Y en cambio uno antes a esa altura le daba vergüenza, o sea, y uno no quería porque se sentía discriminado, ahora ya no, o sea. Y otro fenómeno que quizás viene, el fenómeno que quizás va a ser un tema preocupante, es que los niños muchas veces han tenido que enfrentar a allanamientos muy violentos. Y eso puede tener una repercusión quizás muy dolorosa a futuro. ¿Como de contrarrespuesta? ¿O de, Sí. es decir, que no se van a quedar temerosos en sus casas frente a eso, Claro. sino que por el contrario van a Por el salir contrario, van a salir y van a defender con Con rabia, mucha más pasión. con impotencia por todo lo que les pasó. O sea, cuando uno ve violencia, es muy difícil después quizás se pueda actuar de la misma forma. Entonces igual es una situación preocupante que se nos viene. Bueno, se supone pero- que si hay interés, la idea es canalizar esos intereses de buena manera para que no Sí, sigan considerando y discriminando que terrorismo, Sí. mapuche es terrorismo, porque Claro, la organización no, pero- mapuche es ligada al terrorismo, sino que por el contrario, sino a la Sí. lucha de la reivindicación, de la recuperación, como usted hablaba en el concepto. Sí, igual en ese sentido, bueno, nosotros también se nos ha dicho muchas veces de que somos terroristas y todas esas cosas, y empieza a cambiar la visión del mapuche flojo, borracho y toda o sea, ni siquiera era el mapuche, era el indio. Pues. Ahora ya pasa, estamos en una Ya época tiene ya más denominación, distinta, ¿cachai? claro. Ya ahora es el mapuche que ya tiene una lucha digna y que mucha gente les gustaría ser mapuche ahora. Estamos como en esa... Como que quieren sentir las Claro, raíces también. todos quieren buscar, digamos, o buscar su identidad por ese lado. Y en ese sentido es positivo a pesar de todo lo que nos ha pasado. Y hemos ido avanzando de a poco, pero se ha avanzado. Pero yo creo que si hiciéramos una evaluación a nivel latinoamericano, son hartas las etnias que quieren empezar a reivindicar identidad, tradiciones. Yo creo que el sistema los ahoga y en algún momento todo esto tenía que explotar. Después de todo fueron tantos años de destrucción de etnias que tenemos que salir adelante. Sí, quería decir antes que se me olvide hablar de esta antología. Se llama Kume Ungun, Kume Wirin. Es una antología de poesía de mujeres mapuche del siglo XX. Esta antología la edité con una profesora de la Universidad de Santiago y la versión en mapudungún la hizo Jacqueline Canigual. Son 25 poetas actuales y son 10 poetas de inicios del siglo XX las que están incluidas aquí. Como digo, creo que una de las cosas valiosas de esta antología es que incorpora estas recopilaciones que se hicieron a principios del siglo XX y las une a las escrituras actuales de las mujeres mapuche. Bueno amigos, vamos a hacer el último corte y ya volvemos para que podamos despedir a nuestras interesantes invitadas del programa del día de hoy.
vuelto a encontrar. El programa ya nos estamos despidiendo. Yo antes de que nos vayamos quería preguntarle, es decir, mensaje que siempre pedimos, qué es lo que tú quieras decirle a los televidentes de Señal 3. Y por otro lado, que nos puedas recomendar la película que veremos el día de hoy. Bueno, el mensaje es que la gente no se haga, no sea indiferente frente a las diferentes problemáticas, digamos, que van surgiendo en el país, especialmente con la situación que nos toca vivir a nosotros, digamos, tanto los mapuches como sectores especialmente de las poblaciones, como en el caso también de la gente, digamos, que vive en La Victoria. A seguir y apoyar a todo lo que pueda surgir desde las poblaciones. La lucha continúa. ¿Y qué película nos va a recomendar? Bueno, es un documental, es un documental que hicieron lo mismo que hicieron El Despojo, se llama El Engaño, habla de los grandes montajes que se hacen a nivel internacional y también a nivel nacional, y bueno, dentro de eso, dentro de las comunidades mapuche no es la excepción, y todo esto, bueno, surge porque hay intereses económicos de por medio, así que es muy importante este documental, dado que van a salir de muchas dudas, que cuando se habla de montaje no se habla por hablar nomás, sino esto lamentablemente pasa a nivel mundial y también pasa a nivel local. Así que lo invito a que puedan ver ese documental, se los recomiendo. El Engaño. Y El Engaño. Bueno, yo recomiendo el otro documental que menciona Natividad, que es El Despojo, que tiene que ver con cómo a los mapuches se les fue quitando lo que era de ellos, no solo la tierra, sino también la cultura, desde la voz de distintos entrevistados que van diciendo, digamos, desde su lado cómo fue esta historia, pero también un documental que tiene una luz de esperanza porque se habla de cómo también se empieza a recuperar todo esto que se ha perdido, y insisto, no solo la tierra, sino también los elementos culturales propios. El mensaje es que a mí me gustaría mucho que la sociedad chilena se interesara por saber quiénes son los mapuches y no solamente los discriminara porque sí. Yo creo que una cuestión fundamental para el respeto humano es conocer a los demás. Y creo que en la medida que la sociedad chilena nos conozca y sepa quiénes somos realmente, se interese por saber quiénes somos, creo que va a haber mayor respeto. Bueno, vamos a terminar recordándoles el correo electrónico programaderechorrevés@gmail.com y nuestro blog, que es programaderechorrevés.blogspot.com, para que podamos escuchar sus comentarios, para que nos den sus opiniones, sus críticas, sus aportes, sus felicitaciones, lo que quieran. Y porque les recuerdo que en el blog también van a estar las entrevistas y van a estar algunas partes del programa, los documentales que ustedes van a poder seguir después. Vamos a terminar. Yo me despido al tiro, pero vamos a dejar a Maribel con una poesía que se llama Perrimontún. ¿Eso qué es? Bueno, Perrimontún es, a ver, para explicarlo en términos occidentales, es como una visión de algo que puede ser un animal, que puede ser un objeto que se ve en un lugar que se supone que no debería estar. Es como una especie de aparición de algo que encontramos o vemos por ahí y que nos indica que algo va a ocurrir o algo va a cambiar en la vida de ese sujeto. Generalmente le ocurre a las machis, pero también le puede ocurrir a cualquier otro sujeto de la cultura mapuche. Ya, este Perrimontún es un Perrimontún bastante bueno que anuncia cosas buenas. Perrimontún. Bebí la angustia de la tierra lentamente, hundí mi savia en el azul y mi impulso fue sangre. Mi voz oculta entre malezas se perdió entre laderas y valles. La luna que de niña saludaba vino a besar anhelos que deshacíanse en la nada. Hija mía, me dijo, no brotes de crepúsculos, cubrirán tus huesos las flores del alba, parirán tus sueños. No temas a las horas marcadas, tu signo no es de muertos, brotaste con las lluvias anhelante, tu paso alumbrará la noche y tu huella será el camino. No temas, hija mía, el grito de la aurora abrió tus ojos y te abandoné en el valle,
pero guardo los sueños que de niña sembraste. No temas, ya brotan de tus manos, parirán ahora las flores del alba. ¡Bravo! Me gustó. Hecho al revés, una conversación de mujeres. Antes de comenzar les quiero recordar que por favor nos manden correo, que me gustó. Oye, Ivana, y parte hablando más lento. نية تسكنها الجزائر نية تسكنها عينيك نية تسكنها مسكينة الجزائر قلبي ضرب مني نشافك مسكينة الجزائر